Con nosotros con Noticias Mañana. En primera instancia hablar del alcalde, del señor Jorge Muñoz, que ha sido finalmente vacado por el Jurado Nacional de Elecciones, a lo cual él ha respondido que es desproporcionado, que es injusto y en todo caso posiblemente incluso acate una decisión de ir a instancias internacionales. El asidero legal que usted nos pueda analizar sobre esta decisión. Bueno, este no es tanto un tema penal, pero sí lo que sí podría decir es que en tanto el Jurado Nacional de Elecciones ya ha establecido una resolución, lo único que él tendría sería utilizar los cauces jurídicos internos, como por ejemplo una acción de amparo, para eventualmente poder llegar a un tribunal internacional. Lamentablemente en la práctica ya no tendría mucha lógica o mucha, de alguna manera, efectividad su acción de amparo, porque por el tiempo que le queda para culminar el periodo que le toca como alcalde, ya no habría mayor efecto, ¿no? Bueno, por lo que se vienen las elecciones en octubre. Sin embargo, lo que le pregunto es, ¿se ajustó todo esto al debido proceso, no, doctora? Porque se ha señalado que en realidad la decisión no es por el tema finalmente de las dietas, sino haber asumido el cargo en el directorio de Sedapal. Así es, bueno, ese ha sido el criterio del Jurado Nacional de Elecciones y, bueno, en todo caso, se han seguido todos los pasos correspondientes conforme con el procedimiento y se podrá discrepar del criterio o no del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero finalmente es una resolución dada en el marco de la ley. Claro, ahora es una resolución inapelable, por lo tanto, la defensa, digamos, del señor Muñoz no tendría más caminos que seguir, ¿entiendo? Sí, en principio sí, pero ojo, aunque sea inapelable, si es que considera el señor Muñoz que hay alguna vulneración del derecho al debido proceso o de algún otro derecho fundamental suyo, igual él podría eventualmente acudir a la vía constitucional a través de una acción de amparo. ¿Y las instancias internacionales? También, pero acabando la vía interna, que sería ir por el amparo en primera instancia, en segunda instancia, luego Tribunal Constitucional y eventualmente ahí recién al Tribunal Internacional, como lo establece el ordenamiento jurídico. ¿Por qué en este caso, doctora, difiere de la situación de la señora Dina Boluarte o cuál es su opinión? ¿Hay alguna similitud? ¿Se está midiendo con la misma vara o no este tema? Cuéntenos. Bueno, definitivamente, como le decía, este es un tema más constitucional, pero sí, yo creo que son dos casos diferentes. El jurado pues tiene criterios distintos en cada situación concreta y finalmente contra la decisión que el Jurado Nacional adopte podemos criticarla, puede gustarnos, puede no gustarnos, que es un poco lo que vamos viendo últimamente en la opinión pública, pero finalmente es la decisión que ha dado el órgano llamado a ello, ¿no? Está bien, pero en lo esa que yo medida habrá que respetarse. Claro que sí. Yo lo que le pregunto es, en el caso de la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, ministra de Estado, ¿no? Y forma parte, evidentemente, del Ejecutivo actual, lo que el señor Muñoz dice es, también tomará la misma decisión el jurado. Entiendo yo que hay diferencias, pero quisiera que usted nos dé su punto de vista legal. ¿Califica o no, en este caso, proceder de la misma manera con Dina Boluarte? Bueno, es que habrá que ver las vicisitudes del caso, ¿no? Las diferencias del caso. Lo que ocurre es que ese es un tema que se tiene que tratar con un abogado que vea temas de derecho electoral, de derecho constitucional. Justamente mi punto de vista solamente es el penal y podría apoyarlos en el tema de las categorías jurídicas a nivel penal, ¿no? Correcto. Como por ejemplo, algunos mencionan el tema de que la señora Boluarte tenga algunas complicaciones a nivel de la posible investigación que se viene realizando contra el Partido Perú Libre, a pesar de ser ella la vicepresidenta de la República, ¿no? De todas maneras, podrían haber... De todas maneras, doctora, gracias por aclararnos, no es la especialidad en este caso, pero yo no podía dejar de formularle a usted la pregunta como corresponde. Y ahora pasemos al tema de Carelín, porque la señora el día de ayer ha señalado que, si bien es cierto, no entregó dinero en las manos del presidente, pero se ratifica en que es parte de una organización criminal. Cuéntenos, ¿qué implicancias podría tener esto? Muchísimas, ¿no? Porque en realidad, respecto al presidente Castillo, ha ocurrido un fenómeno bastante singular, producto de la decisión que en su momento tuvo la ex fiscal de la Nación, que es hacer como una especie de coraza para que a él no se le pueda investigar hasta que culmine su mandato presidencial. Pero lo que no podemos perder de vista es que, sin perjuicio de esa decisión, si él ha cometido delitos, tendrá que responder. Y lo que vamos viendo ahora, sobre todo con las declaraciones de la señora Carelín, que es una de las colaboradoras eficaces en este caso, es que eventualmente él sí tendría esa responsabilidad. Y si ese es el caso, las pruebas tendrán que ser valoradas en su momento, cuando se reabra la investigación contra el presidente Castillo, pero no podrán nunca dejar de ser consideradas. Correcto. Se le pidió que entregara, por ejemplo, la relación de empresarios que ella debe conocer, ¿no es cierto?, que acudieron a la vivienda de Zarratea y los funcionarios y todo lo que ella conocía. ¿Está obligada a hacerlo o tiene que al Congreso o a qué instancia en todo caso?
Bueno, la obligación central que ella tiene es para con la Fiscalía en el marco del acuerdo de colaboración eficaz que ella viene trabajando con el Ministerio Público. El Congreso lo que hace es una investigación paralela con el tema de la Fiscalía, ¿no? Porque hay un tema político también de fondo aquí y hay además un interés nacional que hace que el Congreso de la República, en su marco de labor fiscalizadora, también pueda realizar investigaciones. Pero ojo que siempre va a estar de alguna manera supeditado a lo que se viene actuando en sede penal. Por eso es que la señora López lo que manifestó es que ella podía entregar la información, pero de manera reservada, dado que ese al parecer ha sido su compromiso con el Ministerio Público, ¿no? Claro. Entonces, lo que ya el Congreso termine pues en sus conclusiones, luego de escucharla y escuchar a otras personas, también va a ser remitido al Ministerio Público en su oportunidad para que se continúe con la investigación. Claro, y ella específicamente esto lo dijo cuando se le preguntó por los congresistas, doctora, por los congresistas denominados los niños, ¿no? Que son los congresistas que integran las filas de Acción Popular, y ella dijo, si es que son los niños, aquí yo no puedo decir nada, dado que es información reservada dentro de una investigación con la Fiscalía. Y la importancia de la corroboración de lo que diga un colaborador eficaz, doctora Romy Chang. Eso es muy importante, porque en verdad la señora Carolín, hasta hace unos días, ella era aspirante a colaborador eficaz, no era colaborador aún, porque lo que el colaborador diga tiene que ser corroborado con otros elementos de prueba que la Fiscalía pueda recabar, o con pruebas, documentos, WhatsApps, correos electrónicos e información que el colaborador pueda brindar para que su declaración pueda finalmente ser corroborada. Esa es su obligación para con el Ministerio Público, y a cambio de eso recibe beneficios. Entonces, se entiende pues que ella está aportando todos los elementos que puedan ser verificados, y lo ha dicho además también en el Congreso, ¿no? Lo ha dicho de la Comisión Investigadora, oye, esto se puede verificar, no se puede corroborar, y ya se está corroborando por la Fiscalía, ¿no? Y es más, su abogado de alguna manera, si no he escuchado mal, incluso ya ha mencionado que ella ya no es aspirante, Así es. sino aparentemente ya la Fiscalía ha aceptado o ya ha llegado a un acuerdo que será planteado ante el Poder Judicial para que ella ya sea declarada colaboradora eficaz. Por lo tanto, o sea, con lo cual doctora, se está corroborando lo que dice. el colaborador eficaz, entendamos bien claro que es parte de la organización primero que nada, ¿no? Por supuesto, eso sí, el colaborador es parte y él acepta su responsabilidad, o en este caso ella acepta su responsabilidad. No necesariamente en todo, pero sí en donde ha cometido delitos. Por eso es que ella dice, yo tengo varias investigaciones sobre esto, yo voy a aceptar responsabilidad, sobre esto no, pero yo voy a contar la historia. Y es que, ¿qué ocurre? La colaboración eficaz en nuestro país es una herramienta muy útil para la Fiscalía, porque incluso permite a un colaborador hablar de otros casos, de otros temas, no necesariamente del suyo. Entonces, podría ser, por ejemplo, que un interno en el penal escuche quién mató a una persona y haga un trato con la Fiscalía diciéndole, oye, me reduces mi condena y yo te digo quién fue. Le pregunto esto, No, doctora ¿dónde Chang, el cuerpo? le pregunto esto concretamente por lo siguiente. Es súper importante saber que de primera mano, digamos, un colaborador eficaz que es parte de una organización CITESE criminal pueda también dar a conocer información sensible, importante para las investigaciones fiscales, pero la importancia de corroborar todo lo que ahí se dice, cuánto pesa, a quién le corresponde, qué responsabilidad le entrega a este paso, por ejemplo, la justicia peruana. Bueno, la responsabilidad es definitivamente del Ministerio Público, porque el Ministerio Público solo va a aceptar el acuerdo si es que consigue información que le va a servir para su causa, que le va a servir como prueba para su proceso, para sustentar su imputación ante el Poder Judicial, ¿no? Por esa razón es todo un proceso de colaboración eficaz. No es simplemente un acuerdo que yo voy a la Fiscalía y ese día arreglo y el fiscal acepta. No, es todo un procedimiento que incluso debe contar con aprobación judicial. No, ¿por qué? Porque la declaración del colaborador puede ser incluso utilizada en muchas otras investigaciones, en muchos otros procesos, como algo que se llama prueba trasladada. Perfecto. Se traslada lo que dijo el colaborador a otros casos penales y en este caso eso va a ser bastante relevante. Claro, y doctora, por ejemplo, otra de las citaciones el día de ayer en el Congreso, ella ha mencionado directamente la responsabilidad del presidente de integrar, si no liderar, una organización criminal con el señor Silva, el exministro, ha implicado nuevamente a los congresistas de Acción Popular y otros funcionarios de distintas agrupaciones que forman parte del Ejecutivo. Se habla por lo pronto de una acusación constitucional nueva contra el presidente de la República. ¿Qué escenarios se abren, digamos, en este caso, luego de las declaraciones de Carolín contra el mandatario? Yo creo que se vuelven a abrir las puertas que en su momento se cerraron. ¿Por qué? Porque de manera paralela al tema penal, donde allí cada persona debe asumir su responsabilidad, y bueno, el señor Castillo no va a poder asumirla hasta que termine su mandato de presidente, también hay un ámbito paralelo en sede política, o sea, en la sede política, ¿no? ¿Por qué? A nivel del Congreso. Porque
Independientemente de que el presidente haya cometido o no un delito, si él infringe la Constitución, si él actúa infringiendo, rompiendo, vulnerando una regla que está en la Constitución, él puede ser vacado o puede recibir una sanción por parte del órgano fiscalizador, que en este caso es el Congreso. Por eso la denuncia de acusación, la acusación constitucional, porque ahí se va a plantear probablemente que el presidente, independientemente de que haya cometido delitos o no, que eso ya está siendo investigado de manera paralela, Aún en funciones, ¿no? Aún en funciones, doctora. Ajá. Claro, lo que pasa es que se ha suspendido porque la fiscal ha resuelto eso de manera muy singular, interpretando la Constitución. Pero de manera paralela, el Congreso sí puede seguirle todo un proceso político, que justamente es este tema de la acusación constitucional. ¿Me acompaña un instante, doctora? Por favor, permítame. Vamos con el Congreso a hablar del almirante Gianpietri nuevamente. De juicio, en los últimos 2 años han habido 160 citaciones al personal, que todos son de mi edad, son todos viejos. Y no tienen ni para el pasaje para ir al Poder Judicial. Agradeceremos las entregas en este punto. El Poder Judicial tiene que ser también otro, junto con el Poder Electoral, Poder Judicial, Ministerio Público, tienen que ser reformulados nuevamente. Almirante, ¿y qué sensación le deja que este señor, que usted ha mencionado el día de hoy, sea congresista, sea padre de la patria? Por favor, los diplomas los que ha no engañado a los demás congresistas. Yo creo que es una pena que tengamos a un individuo de esa calaña como tendría que ser un padre de la patria. Almirante, en esa ocasión que se encontró esos materiales, todo eso en la casa de Bermejo, ¿él fue detenido? No. ¿Qué pasó en ese momento? No, mire, a mí me intentaron matar en la punta y tengo las fotos de los 2 sicarios que me iban a matar. No sé quién los habría mandado. Tengo las fotos del automóvil, tengo las fotos del rifle con el que iban a dispararme y la granada que me iban a tirar y los planos de mi casa. Y curiosamente el fiscal del Callao falló diciendo no hay las suficientes evidencias. Bueno, me olvidé de ir a mi entierro, porque qué evidencia más había que me mataran. Si ahí estaba todo. Fidel Mandujano, Sergio Bendezú. Exactamente, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Fue un plan? Oye, de un plan. En el caso de Bermejo. Eso fue una información anónima que llegó a la Comisión de Defensa. Pero cuando entraron a su casa encontraron estos materiales explosivos. ¿Ah, sí? Ahí dice, ahí están las fotos del material explosivo, está la bolsa de anfo de 50 kilos, están los 9 saquetes de pólvora. Si tienes ojos de gato, orejas de gato, bigote de gato, no es un perro, pues es un gato. Pero no pasó nada, el juicio ahí que yo sepa, no ha habido un juicio por eso. Simplemente terminó en el parte policial. No se olvide que en una época tuvimos que poner jueces sin rostro. ¿Y por qué se tuvieron que estar los jueces sin rostro? Porque los amenazaban a los jueces. Entonces, ya sin rostro no los amenazaban. ¿No será eso algo así? Digo. Ustedes, los periodistas, pueden investigar un poco más, quizás. ¿Ya entregó el documento o lo va a entregar recién? Ahorita lo hago. ¿Qué decisión espera usted del Congreso, teniendo en cuenta que, como usted señala, todo habría quedado en un parte policial y no se hizo un juicio, digamos? ¿Qué espera usted el del Congreso? ¿Espera el desafuero del congresista? No le digo. Si espera el desafuero del congresista, teniendo en cuenta de que este expediente, digamos, quizás... Si el Poder Judicial encuentra que es culpable de lo que dice el parte policial, definitivamente tienen que expulsarlo. Bueno, en el caso del Congreso político considera que debería ser desaforado. Es que el pleno todavía no empieza. Almirante, vamos a ir a Bien, entonces, declaraciones del almirante Luis Gianpietri, quien ha señalado que se trata de un expediente de más de 300 páginas que presuntamente involucrarían al congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, en acciones subversivas, ¿no? Pretendiendo atentar contra su vida y contra la del expresidente Alan García,
hechos que habrían ocurrido, documentación que se habría incautado en el 2006, pero a la cual no se le dio ningún trámite y solamente se quedó en el parte policial. Entonces, lo que espera el congresista o el excongresista es que el legislativo haga una investigación, ¿no? Y en todo caso sancione como corresponde de hallarse responsable al congresista Bermejo. Bien, todavía no tenemos las declaraciones del citado legislador. Exacto. Él estuvo unos momentos también aquí en los alrededores de la Plaza Bolívar, mientras el almirante Luis Gianpietri hacía uso de la palabra en la ceremonia de homenaje a los comandos Chavín de Huántar. Esperemos que en los próximos minutos, ¿no?, ya él pueda dar una respuesta a esta grave denuncia que se ha hecho esta mañana. Entonces el almirante Gianpietri en estos momentos ha ingresado al Congreso de la República porque le ha ofrecido entregarle esta documentación a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, a fin de que el Poder Legislativo le dé el trámite correspondiente. Y además ha dicho que tiene las fotos de los sicarios. Del Pleno. Claro, hay dos cosas, ¿no? Él ha señalado que se le encontraron en la casa de Bermejo ANFO, ¿no?, material explosivo, ¿no? Y bueno, definitivamente también ha relatado, ¿no?, en otro momento también que contra él atentaron contra su vida, ¿no?, en La Punta, y se identificaron a dos de las personas a las cuales se les encontró pues planos y una serie de cosas, pero hay que ver, establecer si es que esto tiene vinculación con Bermejo, ¿no? Claro que sí, esto Yuli. seguramente va a ser producto pues de una investigación. No, y lo natural es escuchar ahora que entonces tenga vamos que a decir el retornar señor más adelante Bermejo. porque también... Sí, ok, corresponde pues a él también hacer el uso de la palabra para que haga sus descargos correspondientes. Así es, naturalmente. Gracias, Yuli Guevara. Con eso seguro volvemos más adelante desde el Congreso de la República. Nuestra compañera Yuli Guevara cubre, como siempre, el día de hoy el Parlamento Nacional. Pero retomamos con la abogada penalista Romy Chan. Doctora, una nueva situación, una nueva acusación. Ahora un padre de la patria, un congresista de la República. Terminemos primero con lo de ayer, que le preguntaba yo, digamos, los escenarios, ¿no? Ahora se habla de una nueva denuncia constitucional. No sé si corresponde, luego de la presencia de Carolyn López en la Comisión de Fiscalización, citar al presidente de la República, Pedro Castillo. Escenarios frente a ello, por favor. Sí, yo creo que definitivamente aquí hablamos de una infracción a la Constitución que tendría que ser investigada por el Congreso, sobre todo porque esa es su función, fiscalizar y ver que el Ejecutivo esté realmente ocupado por personas que tienen la capacidad y la potestad para poder hacerlo legítimamente y además fiscalice la no infracción a la Constitución. En esa medida yo creo que lo más probable es que, producto de lo que ha declarado la señora Carolyn, se deba tomar o solicitar al presidente de la República también sus descargos en el marco, por supuesto, de un derecho a la defensa. ¿Debería citarlo o también fiscalización al mandatario? ¿Cree usted? ¿Va a pasar eso? ¿Qué debería pasar en todo caso? Es una posibilidad que la comisión decida hacer eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va recomponiendo el tema político, porque lo cierto es que los pedidos de vacancia que se han presentado antes no han tenido un asidero o un éxito en el Congreso y bueno, de repente con esto se sigue el mismo rumbo, ¿no? Claro. Y ella mencionaba también a los sobrinos del mandatario, ¿no? 2 exministros, congresistas de la República, el tema de los sobrinos del presidente, los temas familiares y eso. De manera que hay más implicancias en lo que ha dicho Carolyn López, lo nuevo que ella entrega a esta investigación, doctora. Si nos pudiera usted ampliar, Sí. ¿qué panorama aprecia? Hay muchísimas implicancias. Sí, definitivamente lo que ella ha dicho va a tener el impacto no solamente en el presidente Castillo, donde, bueno, él tiene la coraza protectora de la fiscal de la Nación, y habrá que esperar, pero sino también en todas las personas que están en su entorno, a su alrededor, como es el caso de los sobrinos, respecto de los cuales además ya actualmente pesa una orden de captura porque no se han presentado. Lo mismo que respecto al señor Pacheco, ¿no? Donde ellos van a tener muchas cosas que explicar y en donde definitivamente la justicia pues encuentra que no hay una respuesta, que más bien hay un ánimo de fugar, de rehuir a la investigación y donde va a tener que seguir aplicando estas medidas coercitivas como es el caso de la prisión preventiva. De la prisión preventiva, claro, pero lamentablemente se dictan medidas y las personas que están involucradas se presentan como no habidas. Acaba de decir usted algo que ha llamado mi atención. Coraza protectora, ha dicho, de la fiscal de la Nación. Doctora, estamos hablando de la fiscal de la Nación. ¿Qué tendría que pasar?
Sí, a mí me da mucha pena, pero lo cierto es que la ex fiscal de la Nación hizo una interpretación de la Constitución que para mí claramente vulnera lo que establece la misma Constitución, infringe lo que ha dicho la Constitución, porque ahí no se habla en ningún momento de que al presidente no se le pueda investigar por nada. Ahí lo que dice es que no se le puede acusar por cierto, o que solo se le puede acusar por ciertos delitos, pero la interpretación de la fiscal podría llevar al absurdo de que si el presidente Castillo mañana mata a su esposa y a sus hijos, no se le puede investigar hasta que termine el mandato de presidente. Y eso es absurdo. Y es lo mismo que está aplicando para este caso. Claro, ahora, ¿No? Entonces, sí, termine por favor la idea. Entonces ahí yo llamo coraza protectora porque con eso lo ha protegido hasta que termine su mandato. Bueno, y no se va a poder hacer nada contra él. Claro, un tema es la sentencia a un presidente en ejercicio y otro tema es la investigación. ¿Qué se puede y qué no? Así es, investigarlo se puede sin ningún problema, acusarlo ya no. ¿Cuál es la diferencia? La investigación implica simplemente buscar recabar todos los elementos de prueba para poder determinar si cometió o no cometió delito. Podría ser que no, entonces, ok, se archiva. Pero si sí ocurrió y si hay pruebas que demuestran que sí es parte, por ejemplo, de una organización criminal, entonces allí lo que vendría sería una acusación. Y ahí es donde la fiscal de la Nación tendría que haber pedido permiso al Congreso para poder acusar al presidente. Pero para investigarlo, no. Ahí no hay ninguna imposibilidad. No hay ningún impedimento, digamos. Y la pregunta final, por ejemplo, que es un poco quizá también desde la línea subjetiva, no lo sé, le pido su opinión porque las encuestas son muy poco favorables, tanto para la figura del presidente, para la figura del Congreso, para la figura de la propia presidenta del Legislativo. ¿Estamos cayendo en una crisis de representatividad y ello a qué podría conllevar o solo es un tema de foto del momento? No, yo lamentablemente veo que esto va a agravar muchísimo la situación de nuestro país, sobre todo en un marco en el que salimos de un golpe duro, que es el que nos ha dado la pandemia, ¿no? Lamentablemente, si es que no llega a haber realmente un ánimo o no se refleja un trabajo por el país, yo creo que la ciudadanía finalmente va a reclamar, como ya ha ocurrido en otros casos, ¿no? Vemos manifestaciones, huelgas, protestas. Va a llegar un momento en el que ya el vaso no va a aguantar ninguna gota más. Y cuando eso pase, yo creo que vamos a tener un colapso con todo lo que ello implica, incluido un golpe económico fuerte para el país. Le incluyo la pregunta de lo último que acaba de pasar. El ex congresista, el almirante Gianpietri, acusa al señor Bermejo con pruebas y documento entregado al legislativo en el sentido de haber sido el protagonista de un intento de querer asesinarlo en el año 2006. Atacar Palacio de Gobierno y querer atentar contra su vida y la del exmandatario. Hay otro tema que nos permite hacerle la consulta. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí en verdad el hecho de que el señor Bermejo actualmente sea congresista no impide que a él se le investigue por ese hecho en específico. ¿Por qué? Porque eso ocurrió antes de su elección como congresista y ahí ha habido una modificación constitucional que tranquilamente permitiría a la justicia investigar al señor Bermejo como si no tuviera ese beneficio de Congreso, esa inmunidad, ¿no? Que es propia de los congresistas. Sorprende pues que, si es correcto lo que dice el señor Gianpietri, no se haya dado una correcta investigación, porque es obligación de la Fiscalía investigar. Pero él habló de un parte policial. Sí, en esa época el parte policial era el sinónimo del archivo de la investigación, ¿no? Porque de alguna manera el parte reflejaba una no existencia de responsabilidad penal, ¿no? Pero ojo, el titular de la investigación, a quien le corresponde decidir eso, siempre es la Fiscalía. La policía podía ayudar y cuando encontraba responsabilidad hacía lo que se llamaba atestado y cuando no lo encontraba hacía lo que se llamaba parte. Pero no puede simplemente hacer un parte y dejarlo ahí, porque quien tiene el pronunciamiento final es la Fiscalía. Y parece que eso es lo que no ha habido en este caso. Y si no lo ha habido una clara irregularidad de parte de la policía por no haber trasladado ese documento policial al Ministerio Público para que emita un pronunciamiento definitivo. Va a ser seguramente el señor Bermejo, inmediatamente la prensa estará buscando lo que él tenga que responder, que tenga que decir, lo citará ética, pasará por un proceso sancionador del Congreso de la República, de pronto lo sancionará su bancada, no sé, ¿qué podría suceder en este caso? Bueno, recordemos que la infracción en este caso vendría por parte de la policía, que no habría remitido aparentemente el documento, el parte, a la Fiscalía, pero no necesariamente por el señor Bermejo. Entonces, claro, en el caso del señor Bermejo, lo que sí tendría que haber, yo creo, para poderlo sancionar, es una sentencia condenatoria, ¿no? Un pronunciamiento del Poder Judicial de la Fiscalía, lo que no hay, lamentablemente. Veremos qué sucede. Gracias por este diálogo extenso con nosotros. Con Noticias Mañana, la abogada penalista Romy Chang. Nos vamos de